Buenas tardes y bienvenidos más a un Viernes Cultural de la Falange. Bienvenidos a todas las personas que estáis con nosotros aquí, en la sede de la Hermandad de la Vieja Guardia, y también dar la bienvenida y un saludo a todos los que nos siguen por las redes sociales. Bueno, como es tradición, vamos a comentar las siguientes actividades, los siguientes actos que van a haber en los próximos días, en las próximas semanas. Primero comenzamos por el próximo viernes 4 de marzo a las 8 de la tarde, Viernes Cultural de la Falange, aquí en la sede de la Hermandad de la Vieja Guardia. La conferencia lleva el título Más allá del feminismo, la mujer, y la mujer en mayúsculas, por Carmen Imaz. Bueno, como entramos ahora en este mes de marzo, que lo han robado estos chicos progresistas y demás, apoderándose entre todas las cosas de la mujer y de su feminidad. Bueno, de su feminidad no, porque de eso no saben del feminismo. Pues vamos a tratar que este mes de marzo hablemos de la mujer como se tiene que hablar, y que hablen las mujeres, o que hablen, como hoy es el caso de Max, sobre personas que saben de este tema de verdad. Luego también el 6 de marzo, que es domingo, se van a celebrar el 88 aniversario de la unión de Falange Española y las Jons en Valladolid. Va a ser un acto público falangista, fe de las Jons y la Falange, con el apoyo de la Hermandad de la Vieja Guardia, a las 12 de la mañana en la plaza de Portugalete, en la ciudad de Valladolid. Y bueno, volvemos como siempre hemos estado y estamos, volvemos a las calles para ofrecer nuestra alternativa nacional sindicalista a este régimen cada vez más podrido del 78. Y ahora vamos a presentar, bueno, pues lo que nos ocupa hoy. Como han visto en nuestros comunicados, en nuestra publicidad, hoy el tema que nos ocupa es la presentación del libro de Mar Romano, con el título de Crónicas de la tiranía feminista. Como comentaba antes, bueno, pues este mes de marzo se quieren apoderar de él la progresía, toda la izquierda, toda la derecha, todo el centro, todos nuestros amigos, de esta lacra feminista y de esta guerra que quieran imponer del hombre contra la mujer, o la mujer contra el hombre. Entonces, qué mejor que empezar, aunque todavía no es marzo, pero casi, que con el libro de nuestro buen amigo Mar Romano, Mar Romano, de formación científica y autodidacta, como mejor puede en lo demás. Nacido y crecido en Madrid, ha vivido toda su juventud en Italia, país que le ha marcado profundamente. Tras un largo periodo de evolución personal y observación de la sociedad que le rodea, comienza a escribir y a defender activamente su visión del mundo, y es autor de 3 libros: Azotes de nuestro tiempo, Crónicas de un occidente enfermo, y terminaremos con esta trilogía, que es el libro que presentamos hoy, Crónicas de la tiranía feminista. En estas obras denuncia sin tapujos la tiranía de la corrección política, el imperio de la idiotez, la conjura de las alcantarillas contra el espíritu, la verdad y la belleza. En una palabra, la degeneración de la sociedad actual. Sigue publicando regularmente en el Correo de España y en su página el blog del Oso Solitario. Hoy ha traído, por supuesto, el libro que presenta, que luego se pondrá a la venta y lo firmará, lo dedicará, muy amable Max. Está a la venta por 25 euros. Y luego también ha traído el segundo de la trilogía, si no me equivoco, que es Crónicas de un occidente enfermo, perdón. Ese está a la venta también aquí, el que lo quiera adquirir, por 20 euros. Así que nada más, yo ya me voy a callar más, porque la gente está esperando a que hables tú. Luego te comentaré un tema
en relación al oso de la portada de tu segundo libro. Pero será después. Muy bien. Muchas gracias, Marc. Un aplauso para eso. Bueno, ante todo, muchas gracias a todos por haber venido aquí y a los amigos de la vieja guardia. Es un placer estar aquí otra vez después de tanto tiempo. La última vez que estuve fue hace 3 años, presentando precisamente Crónicas de un occidente enfermo. Ahora, este tercer libro es un libro que habla de feminismo. En realidad, yo empecé a escribir sobre feminismo hace muchos años, cuando volví de Italia para vivir en España, en 2007. La primera cosa que vi cuando llegué al aeropuerto fue un gigantesco cartel contra la violencia machista en el aeropuerto, de 10-15 metros. Yo no creo que en Corea del Norte sean más grandes los carteles con la cara del dictador. Esa fue mi primera impresión, y luego poco a poco pues fui viendo el nivel de presión feminista que había en la sociedad. De hecho, los primeros artículos que escribí en mi blog, el feminismo era un tema predominante. Sin embargo, he esperado hasta el final para terminar este libro, porque aunque yo he escrito muchos artículos sobre feminismo, quizá el número excesivo, a algunos les parece excesivo, lo he hecho porque me parece un tema fundamental. Si acaso es el tema que más caracteriza a la sociedad occidental de hoy, porque va a atacar lo que es la articulación básica de la sociedad humana, la diferencia entre hombre y mujer. Y por eso toda corriente histórica, toda ideología que tenga la obsesión de la igualdad, como la ideología en la que vivimos actualmente, pues en primer lugar ataca la diferencia entre hombre y mujer, de varias maneras, como veremos. Pero antes de empezar a hablar del libro y lo que digo, voy a introducir con el efecto que hace el feminismo en la sociedad y en las mentes con un par de cuentos infantiles, un poquito arreglados a la época actual. El primero es el cuento de la Bella Durmiente, que yo estoy seguro que todos conocéis. Prácticamente el príncipe tiene que despertar a la Bella Durmiente, de alguna manera simbólicamente despierta su feminidad. El problema es que en este cuento alternativo la reina, además de ser mala, es una bruja empoderada y ha hecho todo lo posible para arruinar las relaciones entre hombres y mujeres. Por lo que cuando el príncipe va allí a despertar a la princesa, no se atreve a hacerlo porque no ha firmado el impreso de consentimiento. La princesa no ha firmado, entonces no le puede dar el beso. Y bueno, un poco porque el príncipe es un poco calzonazos, un poco porque tiene miedo de las consecuencias legales, no le da el beso. La princesa sigue durmiendo hasta que acaba pues comida de gusanos, hasta que nadie ya tiene ganas de darle ningún beso. Este es el primer final alternativo, si yo tuviera que escribir ese cuento hoy. El otro cuento es el de Cenicienta, que también conocéis todos vosotros. Entonces, como conocéis al principio, no lo voy a repetir. Y voy a ir hasta el punto en que el príncipe lleva con su famoso zapatito de cristal y se lo presenta a Cenicienta. Entonces Cenicienta se enfada mucho, dice que el pie es suyo, se lo gestiona ella, dice que el pie no tiene por qué adaptarse a nada ni a nadie. Entonces se lo rompe en la cabeza al príncipe, y el príncipe se va con una brecha en la cabeza, pero muy contento por haber evitado a esa princesa tan tóxica. Y bueno, el final de este cuento es bastante cruel, pero también el cuento original tiene un final cruel. Estos cuentos no tienen el final que hemos visto en las películas de Disney. En este cuento alternativo, pues la princesa, que no quiere el zapatito de cristal, sigue sufriendo el maltrato de sus hermanastras. Y naturalmente, como es maltrato por parte de mujeres, pues nadie le hace caso, y menos aún las feministas, por lo cual la princesa Cenicienta termina ahorcándose. Lo siento, me gustan mucho estos finales dramáticos. Creo que es un final mucho más adaptado al tiempo de hoy. La madrastra no sería cajera del Mercadona. Pregunto. ¿Pero ese es el cuento original o una adaptación? Es una adaptación a los tiempos actuales. En el cuento original, Cenicienta obliga a sus hermanastras a bailar con unos zapatos de hierro ardiente hasta que mueren. Y a la madrastra también, me parece. Los cuentos originales son muy crueles, casi todos. Walt Disney los ha edulcorado. Pero claro, mis finales son todavía peores. Algún día escribiré o adaptaré esos cuentos. Tengo en proyecto un libro de cuentos, que no son este tipo de cuentos, pero seguramente como apéndice haré 2 o 3 cuentos de estos. También de Blancanieves y los 7 enanitos, que terminaré a mi manera.
En fin. Cuidado a ver qué hacemos. No, nada de grotesco ni de grosero. No te preocupes. Eso lo sé. Bueno, entonces, este libro se llama La tiranía feminista. Quizá os parezca excesivo este título, pero yo utilizo tiranía en un sentido un poco preciso y distinto al término dictadura. Aunque la raíz etimológica es más o menos la misma, tiranía y dictadura tienen sus raíces en la antigüedad clásica y significa la concentración de poder en una sola persona, en una situación excepcional. Pero yo voy a utilizar un sentido distinto, tiranía, que es el sentido que tiene más hoy, un sentido peyorativo, mientras que dictadura no necesariamente lo tiene, es una concentración de poder. Pero tiranía es un sistema de poder que es opresivo sobre las personas, que se mete en la vida cotidiana y que condiciona tanto la vida pública como la personal. Es un sistema que no admite discusión, no admite desviaciones. Y es un sistema totalitario. En ese sentido, yo hablo de tiranía feminista, porque el feminismo es una ideología que prácticamente se exige a todo el mundo, se exige a todas las figuras públicas. Difícilmente un político se va a posicionar contra el feminismo, aunque sea matizándolo. Ahora, un poquito menos que antes. Ahora algo está cambiando, pero no demasiado. Nosotros vemos cómo esta ideología totalitaria ha ocupado prácticamente todo. Ha ocupado los medios de comunicación, la legislación, la política, incluso las oposiciones públicas, porque parece mentira, pero hoy en día para cualquier oposición uno tiene que estudiarse la ley de violencia de género y la ley de igualdad. Ahora, estas dos leyes yo me las he leído para escribir este libro. El mal rato que he pasado lo sé solo yo, pero era necesario para hacerlo. Bien, estaba diciendo que ahora parece que hay una pequeña reacción contra el feminismo. Hay alguna fuerza política que al menos públicamente se atreve a hacer discursos contra los abusos feministas. Y esto está bien, esto es excelente, pero habrá que ver si esta fuerza política realmente, si consigue llegar al poder, consigue cambiar algo y consigue invertir o corregir esta deriva. Porque el hecho es que el feminismo, si lo tomamos como fenómeno en sí mismo, no lo entendemos del todo. Cualquier contestación global al feminismo tiene que implicar una contestación contra la ideología que domina hoy la sociedad. Empezando por el tema de la igualdad. La igualdad es una auténtica obsesión y para mí la han convertido en la palabra más sucia del diccionario, porque la igualdad es tanto inmoral como falsa. No solamente la igualdad de género, sino la igualdad en general. Es falsa si se pretende que todos seamos iguales, porque no lo somos. Y es inmoral si se pretende hacernos iguales a la fuerza, que es lo que están intentando conseguir. Ahora, he empezado hablando del feminismo, pero todavía no he dicho cuáles son los temas que lo definen, que lo caracterizan. Yo veo dos temas fundamentales. Primero, una persecución contra el varón y una agresión contra la masculinidad. Y luego, una búsqueda de privilegios para la mujer. Privilegios injustificados solamente porque sea mujer. Aquí no se habla de méritos, se habla de dar igualdad de oportunidades a todos, lo cual es muy justo y muy correcto. Aquí se habla de dar privilegios a las mujeres. Y mirando las noticias todos sabemos de qué estamos hablando y todos vemos este fenómeno. Ahora, el tema de dar privilegios a la mujer porque es mujer, el tema de las cuotas, es más perverso de lo que parece. Porque no se trata simplemente de regalar algo a personas que no lo merecen. Porque cualquier sociedad puede sobrevivir a esto. Todos sabemos como en cualquier empresa, en las administraciones públicas todavía más, hay una proporción fisiológica de inútiles, de parásitos, de gente que no merece estar ahí. Una sociedad pues, puede sobrevivir a esto. Pero el tema no es esa injusticia. El tema es más profundo porque dando una cuota a las mujeres, un privilegio a la mujer, tú estás regalando a una mujer algo que a un hombre le cuesta. El hombre siempre ha debido luchar por llegar a una posición de prestigio, de poder, una posición donde sienta el valor que tiene ante sí mismo y ante los demás. Ahora, regalando a una mujer esa posición sin hacer nada, tú al mismo tiempo le estás diciendo al hombre que su esfuerzo no vale nada, que su esfuerzo es superfluo, porque lo que a él le ha costado trabajo, a una mujer no le va a costar, o le va a costar mucho menos. Entonces vemos que no es simplemente un tema de capacidad y mérito contra privilegio, es algo más profundo, es una agresión psicológica al varón, es un intento de minarlo a la base. Y esto es el aspecto más perverso de las cuotas. Ahora, he dicho que estos dos son los temas del feminismo. Hay una serie de ideologías que están conexas al feminismo y que yo llamo
las ideologías del género estropeado, del cual hablo en mis azotes de nuestro tiempo. Hay una sección que se llama el género estropeado, es decir, los privilegios a las minorías LGTB, la ideología de género, etc. Ahora, muchas veces se mete todo esto en el mismo saco. Se habla de ideología de género para entender el feminismo y la ideología de género propiamente dicha, pero a mí me gustaría distinguirlo, porque el feminismo es, como he dicho, la lucha contra el varón y el privilegio para la mujer. La ideología de género es algo distinto, es decir, que el género es algo que podemos elegir, que no está determinado por la biología, por el aparato genital que tenemos al nacer. La ideología de género es algo que ataca mucho más a la base de lo que es la naturaleza humana, porque lo que quiere es confundir la sexualidad y confundir las identidades sexuales. Esta diferencia naturalmente crea un poco de tensión con el feminismo y se está viendo ahora. Hay feministas de la vieja guardia que están muy cabreadas con las feministas actuales. Sí, de la vieja guardia en otro sentido, naturalmente. Lo espero, vamos, a lo mejor tenéis alguna por ahí, ¿eh? No. A ver, una feminista de la vieja guardia, entre comillas, tiene muy claro lo que es un hombre y lo que es una mujer, aunque sea para fastidiar al hombre. Pero una feminista de la nueva ola dice que un señor con barba y con atributos masculinos se levanta un día por la mañana, dice que es mujer y que hay que tratarlo como mujer. Y eso naturalmente les estropea todo su proyecto, toda su visión del mundo a las feministas clásicas, porque emborrana todo. Una cosa, ¿qué sentido tiene perseguir la masculinidad si se borra lo que es la masculinidad? Si ya todos somos una melaza indistinta donde no se tienen identidades. Y existe esa tendencia, ese conflicto, pero es un conflicto que nunca va a llegar a un enfrentamiento abierto de verdad. ¿Por qué? Pues porque las fuerzas que tiene detrás el feminismo, la ideología de género, son exactamente las mismas. Nadie se engañe que los grupos que defienden el feminismo o la ideología de género o los LGTB son grupos muy minoritarios, muy particulares, pero están teniendo un efecto desproporcionado en la sociedad. Entonces, ¿de dónde le viene este poder? ¿Por qué? Pues evidentemente porque tienen alguien detrás muy poderoso y con mucho dinero. Ya a finales de los años 60, a principios de los 70, el movimiento feminista estaba dirigido en sus alas más radicales por lesbianas, por mujeres que eran odiadoras de la feminidad y de la maternidad. Pero esos grupos en sí mismos no tenían por qué tener la influencia que luego han tenido. Y ya se observó en esa época que tenían muchísimo dinero. Hay una mujer que se llama Erin Pizzey, quizá alguna de vosotros la conocéis, que creó el primer hogar para mujeres maltratadas en Inglaterra. Mujeres maltratadas de verdad. Y empezó a estudiar el tema del maltrato. Los resultados que dio fue que el maltrato se da en ambas direcciones, que maltratan hombres y maltratan mujeres. Solo que ese cuadro no cuadraba con la ideología que empezaba a surgir y pretendía pintar al hombre como el malo de la película. Pretendía crear un sistema de propaganda y de odio contra el hombre, y eso ya se empezaba a ver en los años 60 y 70. Pues volviendo a Erin Pizzey, que luego fue expulsada del hogar que ella misma creó, por cierto, esta mujer decía en sus escritos que en los grupos feministas que ella fecundaba al principio y que estaban muy relacionados con grupos de extrema izquierda, el dinero corría a raudales, que había mucho dinero que no se sabía de dónde salía. Y eso estoy hablando de hace 50 años. Y desde entonces todo esto ha ido más. Pues bien, esto es un índice de las fuerzas que tiene detrás el feminismo. Un poco como unas fuerzas que nosotros no vemos, pero vemos con los efectos. Un poco como en astronomía. En astronomía, pues, ¿cómo se sabe la existencia de un agujero negro si no se ve? Pues porque desvía las órbitas de los cuerpos celestes que tiene alrededor. Indirectamente se puede observar e inferir la existencia de esa gran masa. Pues de la misma manera, el poder enorme que tienen estos lobbies, estos grupos muy minoritarios, nos hace inferir que detrás de estos grupos existen poderes muy importantes, muy grandes, muy poderosos y con gran capacidad económica. Influyentes. Efectivamente, sobre todo con gran capacidad económica. La Unión Europea, por ejemplo. Sí, pero la Unión Europea tú la ves, tú ves esos burócratas. Lo que no vemos es quién les da las órdenes. La Unión Europea es la estrella, quien está detrás es el agujero negro que mueve la estrella y que tú no ves. Pero puedes
deducir a través de los efectos del cambio de la órbita. Ahora, con esto hemos entrado en los vectores del feminismo. Por vector yo entiendo las personas que llevan adelante esta ideología, llevan adelante esta agenda. Porque el feminismo, al fin y al cabo, como toda ideología, como toda tendencia histórica, vive en las mentes de las personas, en las conciencias de las personas. Ahora, estos grupos minoritarios pues son una parte de los vectores del feminismo. Grupos minoritarios de lesbianas, de mujeres odiadoras de la feminidad. Hay un lugar común también que dice que las feministas pues normalmente son mujeres, con poco atractivo femenino, por decirlo suavemente. Bueno, esto en parte es verdad, pero esto es solo una parte de la verdad, y ni siquiera es la mayor parte de la verdad. O sea, no todas las feministas son, ni mucho menos. También hay mujeres que son normales, mujeres incluso guapas, femeninas, pero que se aprovechan de esta situación, porque se ha llegado a una situación en la que la legislación da privilegios a la mujer. Y entonces hay muchas mujeres que son normales entre comillas, sí, yo diría horriblemente normales, pero que se aprovechen de una situación que les da privilegios objetivos. Y ahora, si la situación fuera lo contrario, pues sería lo mismo. Habría hombres que se aprovecharían de eso. Ni los hombres ni las mujeres somos santos. Si uno está en una situación en la cual puede abusar de un poder, pues muchas personas van a abusar de ese poder, otras no van a abusar. Lo que quiero decir con esto es que no solamente son mujeres anormales las que apoyan el feminismo, hay muchas mujeres normales que se aprovechan de esta situación. Y eso se ve en la falta de reacción de gran parte de la población femenina hacia la legislación feminista, una legislación que es totalmente aberrante. Entonces, ¿dónde están las mujeres que tienen un sentido de justicia, que levantan la voz contra esto? Las hay, porque no voy a decir que no las hay muchas, pero demasiado pocas, menos de las que debería haber, si uno se tuviera simplemente al criterio de la justicia. Luego, ¿cuál es el tercer vector del feminismo? Pues son los hombres feministas, que voy a morderme un poquito la lengua, diré que son solo, no sé, perrillos falderos domesticados, pobres sacerdotes de decibeles, eunucos mentales, no sé, no voy a decir más porque ya si empiezo a hablar me voy a soltar un poquito la lengua. No. Puedo decir lo que quieras aquí. Sí, pero creo que ya he dicho bastante. Y además tampoco voy a gastar muchas palabras porque en realidad no merece la pena. No merece la pena y tampoco son un movimiento que tenga fuerza, voluntad, no son un sujeto activo, son un sujeto totalmente pasivo que siguen las órdenes de sus amas. Entonces, bueno, sí, hacen bulto, votan, van a las manifestaciones, aunque los traten a patadas. Yo me acuerdo una fiesta en un cierto pueblo de la quema del pelele, ¿no? La quema del pelele, que es una fiesta tradicional en muchos pueblos. Pues las feministas convirtieron esa quema del pelele en una manifestación feminista, una especie de aquelarre. Y ahí estaban pues un montón de hombres aplaudiendo la quema del pelele, tan necios, tan zopencos, que no entendían que el pelele eran ellos, que los estaban quemando a ellos en efigie. Entonces, con alguien que no entiende algo tan básico, ¿qué vas a hacer? Uno va a la quema del pelele cuando es una verdadera fiesta popular, pero cuando se preocupan por las feministas, está claro que están quemando al hombre. Y ahí estaban los hombres aplaudiendo. Que no es la única ocasión. En todas las manifestaciones feministas hay hombres relegados a un segundo plano, se ponen bien tranquilos, obedientes, donde ya les dicen hacer bulto, ¿vale? Ahora, este es el soporte humano del feminismo. Las fuerzas que tiene detrás el feminismo... Perdona, que te voy a interrumpir. Acabas de comentar tú esa tradición española de la quema del pelele, que pues se quema un hombre y demás, pero para que luego digan estas personas que has comentado tú feministas, que yo sepa no hay ninguna tradición que queman a la pelela. Que yo sepa, ¿no? Ahí lo dejo, perdona. Ni al pelelo. Habrá que mandar un correo al Ministerio de Igualdad, ¿no? No. Bueno, que es otro ministerio de nombre orwelliano, como sabemos. Sí. Uno de vosotros habréis leído 1984. Totalmente. Donde las palabras significan lo contrario de lo que dicen. Efectivamente. Y perdona que te haya interrumpido. No te preocupes, sin problema. Pero pelela no. Será un pelele neutro. Bueno. A ver, que se me ha ido un poquito el hilo. Sí, culpa mía. Bueno, después de esto,
voy a entrar un poquito en los espacios que ocupa el feminismo, el tipo de sociedad que está creando el feminismo. Y esto nos va a dar una clave para entender por qué ciertas fuerzas ocultas apoyan el feminismo. En primer lugar, tenemos una ocupación de la legislación y de la política. Poco a poco se ha empezado con el derecho de familia. El derecho de familia era una herramienta para proteger a las viudas, a los niños, a los huérfanos, porque en caso de divorcio o en caso de muerte del hombre, en una época en que la mayor parte de las mujeres no trabajaba, pues había que proteger a esas personas. Ahora, poco a poco, desde esa intención original, se ha ido pasando a una herramienta punitiva contra el hombre. Hoy en día el derecho de familia es absolutamente draconiano, llegando luego a la ley de violencia de género, que anula la presunción de inocencia para el hombre y que crea una legislación especial. Ahora, esto se ve leyendo simplemente el preámbulo de la ley de violencia de género, donde los procedimientos son mucho más severos que en el derecho penal normal. Ahora, aparentemente, si uno se lee solo esto, dice, bueno, ¿qué es la violencia de género? ¿Eso pueden cometerlo tanto hombres como mujeres? No. Precisamente al principio de la ley se dice que la violencia de género es la que ejerce un hombre contra una mujer, porque el hombre, por ser hombre, tiene una voluntad de dominio sobre la mujer, una voluntad atávica de dominio. Eso más o menos es el preámbulo de la ley, con lo cual ya queda claro que esa ley va a ser aplicada solamente en una dirección. Si es la mujer la que golpea a un hombre o lo mata, ya no se aplica la ley de violencia de género, se aplica la legislación de violencia familiar, que es distinta, es totalmente distinta. Ahora, ¿qué se consigue con esa legislación? Pues poco a poco reducir al hombre a un paria en su familia, destruir la figura del padre, fomentar los divorcios, atacar la familia, crear una sociedad donde el padre no cuenta nada y donde cada vez más hay mujeres solas que educan a sus hijos. El hombre ha sido expulsado de la familia, pero naturalmente tiene que seguir manteniéndola. Entonces se elimina lo que es el valor simbólico, la verdadera misión del padre, para reducirlo a una tarjeta de crédito, una fuente de dinero. Pero la mujer sola naturalmente no va a poder trabajar y educar a los hijos, dedicarle la atención que necesita, por lo que esa tarea la va a hacer el Estado. Entonces la destrucción y la ruptura de las familias se resuelve primero en una sociedad matriarcal, donde el hombre no cuenta nada, y luego en una sociedad donde el Estado usurpa lo que es la tarea de la familia, donde el Estado se hace cargo de la educación de los hijos, con todas las posibilidades de manipulación y de adoctrinamiento que hay. La familia es una barrera de resistencia contra la presión del Estado. Ahora, podemos pensar lo que queramos del Estado, que es más o menos necesario. Yo creo que un Estado es necesario, pero sobre todo hoy en día, con todas las herramientas de manipulación, de control electrónico que hay, el Estado se está convirtiendo cada vez más en una amenaza, en un leviatán todopoderoso, y necesita que se le ponga coto, que se le ponga barrera. La familia es la primera barrera contra el poder arrogante del Estado. Si la familia se destruye, ¿qué tenemos? Tenemos una sociedad de individuos desagregados, aislados, donde el Estado se hace cargo de ellos. Por tanto, son más manipulables. Ya no es una sociedad articulada, es una masa manipulable. Ahora, las otras dos ocupaciones del feminismo van en la misma dirección. La segunda ocupación, ¿cuál es? El sistema educativo. Es espantoso el nivel al que el feminismo ha llegado ocupando la educación. Está infiltrado no solamente en la universidad, sino en los niveles inferiores, en las escuelas medias, en las escuelas elementares, desde el jardín de infancia. No solamente por el hecho de que la mayor parte de las maestras sean mujeres, sino porque están imbuidas de ideología feminista y transmiten esa ideología a los chavales. ¿De qué manera? Pues intentando enfrentar a los hombres con las mujeres, a través de la culpabilización del hombre. Esto, bueno, lo consiguen hasta cierto punto, porque los chavales, naturalmente, los chicos quieren estar con las chicas, pero hacen lo que pueden para arruinarlo. Ese no es el peor efecto. El peor efecto es el efecto de castración mental que están haciendo sobre los hombres. Desde pequeños les enseñan a sentirse culpables por ser hombres. Les enseñan a interiorizar un complejo de culpabilidad. Eso es el defecto más devastador que tiene la ocupación de la educación por el feminismo. ¿Con qué resultados? Bueno, para un hombre hoy en día es muy difícil sobrevivir en la educación feminista. ¿Por qué? Porque necesita puntos de referencia. Necesita un punto de referencia masculino, como la mujer necesita un punto de referencia femenino. Pero ya hemos visto cómo hoy en día hay en acto una campaña brutal contra el padre, por lo que se le quita a un hombre los puntos de referencia masculinos. Se le enseña a crecer prácticamente con un complejo de culpa
con una autohumillación por el hecho de ser varón. Ahora esto, ¿qué resultado tiene, aparte del efecto personal devastante y la generación de infelicidad en la vida adulta? Pues políticamente tiene un efecto muy claro. Crea una generación de varones que es incapaz de rebelarse, una generación que es incapaz de espíritu de lucha, por tanto desactivar lo que es la lucha política y la capacidad de organización política. Esto le viene muy bien al Estado, sobre todo a un Estado que quiere gobernar no sobre hombres libres sino sobre esclavos, porque sin disminuir en alguna manera el papel de la mujer, es fundamental el papel del hombre en la lucha política. El espíritu de rebelión y de lucha, la criminalizada testosterona, que sabemos hoy que es un demonio casi. Yo he escuchado que se da la testosterona la culpa de las crisis de bolsa, del cambio climático, no sé de qué más cosas. De los nacimientos... Sí, también. Todo. Entonces, ¿qué pasa? Que esos varones educados de esta manera, pues son dóciles, son como bueyes castrados, no se van a rebelar y tampoco se van a asociar políticamente, porque para asociarse políticamente hace falta, pero orgullosamente, un espacio de asociación política. Ahora, en este libro hay un fragmento donde habla de la abolición del témenos masculino. ¿Qué es el témenos? En el mundo clásico era un espacio sacro, un recinto delimitado que tenía una naturaleza distinta al resto del espacio. Entonces, el masculino es un lugar donde los hombres pueden estar entre ellos. Y eso es algo fundamental para la formación del espíritu y del carácter masculino. Estar en un ámbito donde los hombres están solos, entre ellos. Como también es importante para las mujeres tener espacio de agregación femenina, naturalmente. Y ahora, si nos damos cuenta, hay pocas cosas que se combatan hoy con más saña que los espacios masculinos, los espacios donde los hombres están solos entre ellos. Y esto no es inocente, sino que tiene un propósito bien definido, es evitar que los hombres formen su carácter, es desactivar esa capacidad de asociación política que luego resulta en lucha política. Y vemos cómo esta segunda ocupación de la educación converge con la primera, con la destrucción de la familia. ¿Cuál es la tercera ocupación? La tercera es la ocupación de la mente femenina. Ahora, ¿de qué manera ha ocupado el feminismo la mente femenina? Bueno, en algunas mujeres enfrentándolas con los hombres, principalmente las mujeres algo carentes de feminidad, nuevamente por decirlo suavemente, porque una mujer normal pues no se va a enfrentar normalmente a los hombres, ¿vale? Pero lo que se ha conseguido es convencer a las mujeres que no tengan hijos, simplemente. La caída de natalidad en los últimos decenios ha sido enorme en todo Occidente, coincidiendo con la expansión del feminismo y la campaña de propaganda que ha hecho contra la maternidad. Y esto ha empezado a hacerlo desde las edades más tempranas, desde la escuela. Yo tengo un amigo que es profesor, le han echado de 2 colegios por motivos ideológicos. Es una buenísima persona, pero para nada polémico, ¿no? Sí, polémico cuando escribe, pero en el colegio no. Pues le llamaron a capítulo un par de veces por ensalzar la maternidad en una clase de filosofía. Que no estaba diciendo a las niñas tenéis que ser madres y no podéis hacer nada más, ni mucho menos. Hablaba de los valores de la maternidad. Y por eso, en una escuela católica, por cierto, ojo. Así que ya dejó en estar patio, efectivamente. Ahora, fijaos qué nivel de propaganda ha podido ejercer el feminismo para conseguir convencer a tantas mujeres que no es algo digno de ellas. La única cosa que ellas pueden hacer y el hombre nunca va a poder hacer, que es tener hijos. ¿Vale? Y aquí no entro en chorradas como personas que tienen hijos y se autodefinen hombres. Yo de eso ni siquiera voy a comentar. Hay que obviarlo. Sí. Ahora, esta caída de la natalidad, y aquí entramos en un terreno un poquito más político, más ideológico, se salda con el fenómeno de la inmigración masiva y de la presión de los pueblos extraeuropeos sobre Europa. Ahora, resulta curioso que las feministas no tengan nada que decir contra la inmigración sin control, una inmigración que muchas veces es delincuente. Y esto no me lo invento yo, eso es algo que podemos ver en datos estadísticos. En el libro hay algunas secciones, luego las comentaré más en detalle. Hay una sección que se llama Descontaminación mental, que se dedica a revelar las principales manipulaciones y mentiras del feminismo y también a analizar algunos datos estadísticos. Entonces, si la preocupación del feminismo fuera defender y proteger a la mujer,
Se preocuparía de que la sociedad fuera un ambiente más seguro para las mujeres y no más inseguro. Ahora, está claro, y mirando datos estadísticos se nos quita cualquier duda, que la inmigración masiva sin control, sobre todo de ciertas procedencias, crea un ambiente objetivamente peligroso para la mujer. Si uno va a ver los delitos sexuales graves, las violaciones y las agresiones sexuales, la proporción de inmigrantes que los cometen es mucho mayor que la proporción de españoles. Y teniendo en cuenta que en esas estadísticas figuran como españoles muchos que son naturalizados. O sea que la proporción es todavía mayor de lo que parece. Por poneros un ejemplo, la incidencia de violadores entre los africanos es 10 veces mayor que entre los españoles nativos. 10 veces mayor. Ahora, naturalmente, la mayor parte de estos crímenes los siguen cometiendo los españoles nativos, porque la población extranjera es todavía una minoría bastante reducida, pero en proporción son mucho mayores ese tipo de delincuentes, bueno, en general, no solo sexuales, pero aquí hablamos del tema que interesa más a la mujer, que es la seguridad sexual, poder caminar segura por la calle. Si el feminismo quisiera de verdad ayudar a la mujer, se preocuparía de eso, se preocuparía de controlar la inmigración, de ver que entrara solo trigo limpio, de que fueran expulsados los delincuentes, incluso de imponer cuotas en función de la proveniencia. Pero no lo hace. ¿Por qué? No solamente no lo hace, sino que calla. Incluso tiende a justificar la violencia sexual cuando lo comete una persona que no es española o que no es blanca. Eso ha llegado a un nivel escandaloso en otros países como Francia y Suecia. Yo recuerdo, por decir solo un ejemplo, en Suecia, donde tiene una tasa de inmigración altísima, pues una diputada verde, no sé, supongo que feminista también, dijo que las violaciones eran más perdonables, más excusables si el violador no era nativo sueco. ¿Por qué? Porque los que venían de fuera no tenían el mismo concepto de respeto hacia la mujer. Pobrecillos. Y por eso era así, pobrecillos. Entonces, bueno, si eso es el feminismo, vosotros me diréis, y sobre todo vosotras. Ahora, ¿por qué no tiene nada que decir el feminismo contra este fenómeno? Pues nuevamente porque la mano que hay detrás es la misma. Porque el grifo del dinero que financia las lobbies de la inmigración masiva, el lobby feminista y el LGTB es exactamente el mismo. Y aunque pueda haber algún rifirrafe, no va a llegar la sangre al río. Jamás se van a pelear entre ellos porque el dinero viene del mismo sitio. Ahora, recapitulando un poco, creo que está claro el por qué ciertas fuerzas fomentan tanto la inmigración masiva como el feminismo como la ideología de género, porque están creando una sociedad desestructurada, atomizada, donde no se tienen hijos, donde viene mucha inmigración de fuera, donde los hombres están amariconados y no son capaces de luchar, donde ya no hay fuerza de agregación política, una sociedad totalmente manipulada, con la cual puede hacer literalmente lo que quiera. Como un cuchillo caliente entra en la mantequilla, eso es lo que están haciendo los poderes ocultos contra nuestra sociedad. Esto creo que nos da una primera explicación del por qué está sucediendo todo esto, del por qué las feministas no protegen a la mujer, porque su guerra es esencialmente contra el hombre. Y si vamos a diferenciar, contra el hombre blanco, específicamente. Y eso, por poco que estéis atentos a cómo hablan las feministas en sus declaraciones, pues podéis observarlo. Prácticamente es como si uno está adentro no lo ve, pero en cuanto uno está afuera y comienza a ver los trazos de la realidad, ya es imposible no verlo. Es así, ellas se enfrentan al hombre por ser hombre, diga lo que diga. O sea, lo primero es plantear esa guerra que les han metido, que ya es con el feminismo como prácticamente una mala religión, y a ellas les importa muy poco lo que pueda decir ese hombre. Simplemente no lo escuchan porque como es hombre van a ir en contra de lo que él diga y de lo que él es. Efectivamente, pero también contra las mujeres que de alguna manera reaccionen contra el feminismo. Efectivamente. En este libro yo comento varios libros que me he leído y que han sido bastante importantes para que yo entendiera las cosas. Uno de estos libros es de una profesora americana de filosofía, Christina Hobbs Summers. Es un libro de mitad de los años 90. Muy interesante porque nos muestra cómo ciertas técnicas, ciertos métodos que empezaron a aplicar las feministas en la América de los años 90 son las que han aplicado aquí 20 y 30 años después. Su comportamiento que está a mitad entre la secta y la mafia.
¿En qué sentido? Bueno, una secta, ¿qué es? Es un grupo de gente cerrada, que tiene una doctrina cerrada y casi llegando al nivel de la alienación mental. Y leyendo el libro de la Hope Summers se ve prácticamente como estos grupos son tan cerrados que muchas veces pierden el contacto con la realidad. Y como todo sectario, cuando alguien sale de la secta... ¿De la sexta o de Antena 3? de la secta. Más o menos lo mismo. Cuando alguien se atreve a salir de la secta, se convierte en el enemigo. Que sea mujer no tiene la menor importancia, porque desde ese momento es una traidora. Secta y también mafia. ¿Mafia en qué sentido? No en el sentido de que vayan por ahí matando a la gente como la mafia de verdad, sino mafia en el sentido de un grupo de personas que hace piña para defender sus intereses, que ocupa los espacios y expulsa de todos los espacios a cualquiera que se le ponga en contra. Excluye. Esa mafia es la que ha ocupado la justicia, la que ha ocupado la educación, es la que ha ocupado los espacios públicos y las administraciones públicas. Por eso, si uno se para a reflexionar sobre los métodos que tiene el feminismo, se da cuenta que está entre la secta y la mafia. De hecho, hoy en día yo diría que es una de las mayores amenazas a la convivencia, a la libertad y, bueno, no voy a decir a la democracia porque creo relativamente, y vamos a extendernos un poquito sobre lo que es una democracia, sobre lo que no lo es. Actualmente sí, supongo que estamos en una democracia, pero como yo veo las cosas, está controlada por poderes ocultos. Yo prefiero ver a quién da las órdenes, prefiero ver a quién manda, porque al menos si llego al último extremo puedo rebelarme con la fuerza. En un sistema como el actual, en que yo no veo quién está mandando, mucho más difícil rebelarse, porque la gente que tú ves en la televisión no es quien de verdad está dando las órdenes. De todas formas, no voy a ir por ahí porque me saldré un poquito del tema. Da para otra conferencia más. Da para otra conferencia. Una demomafia, ¿no? Algo así. Bueno, voy a terminar hablando un poquito de la estructura del libro, de cómo está hecho, porque más o menos lo que digo en el libro os lo he ido adelantando. El libro tiene tres. La primera la llamo sobre el presente y básicamente es una recopilación de artículos que he publicado en el Correo de Madrid durante los últimos 3 años. Así que es una radiografía del estado de la cuestión hoy en día. La segunda parte es sobre el pasado, que empieza contando mis experiencias, empezando con el famoso cartel estalinista contra la violencia machista que vi en el aeropuerto, empezando por ahí y siguiendo con los artículos que yo escribí en mi blog, que los he reelaborado completamente y les he dado forma de diario. Es el diario de un hombre que llega a España en 2007 y se ve inmerso en esta tiranía feminista, donde, si lo recordáis, estaba como presidente cierto sujeto que llamo el enemigo del varón, el inmundo, no sé cómo llamarlo, que fue el que introdujo la ley de violencia de género, luego la ley de igualdad, etc. Sí. Que no es el principal responsable, porque esto viene de mucho más atrás, es simplemente la figura visible. Esta es la segunda sección. La tercera sección se llama sobre el futuro. Y en esta sección pues intento dar algunas pinceladas sobre cómo puede evolucionar esta sociedad en el futuro. En esta sección hay 3 cartas, 2 cartas que escribo a mis 2 hijas y una a un hijo que no tengo, pero da igual porque yo le he escrito una carta al hijo que no tengo y a estas alturas pues difícil que lo tenga. ¿Quién sabe? Nunca se sabe, pero... También hay una sección sobre la ciencia ficción feminista. Es algo curioso, seguramente muchos de vosotros ni sabéis que existe. Pero es muy interesante porque en la ciencia ficción feminista hay ciertas individuas pueden explayarse sin ningún tipo de cortapisas, sin ningún tipo de regla. Como es ciencia ficción, ahí ves más claramente lo que tienes en la cabeza y el tipo de sociedad o el tipo de delirio que querrían imponer si tuvieran el poder de hacerlo, naturalmente. Ahora, en medio de todo esto hay muchas otras secciones, para no hacer la lectura pesada, porque como veis es un libro bastante voluminoso. En medio de todas estas secciones yo he ido poniendo otras. Una es, como ya he comentado, la desintoxicación mental, en que hablo de estadísticas oficiales, donde pongo en perspectiva el tema de la violencia de género, el tema de la violencia en general, y luego el tema de los suicidios, que es una verdadera y gran emergencia. Esa es una verdadera emergencia sanitaria. Quizá muchos de vosotros no sepan toda la gente que se suicida al año en España, casi 4.000 personas. Algunas 10 al día, ¿vale?
Es una cosa ¿Es impresionante. la primera causa de muerte ya o...? Primera causa de muerte externa. ¿Más que accidentes? Sí, ¿Y sí. más que enfermedades? No, más que enfermedades no. Pero la primera No, causa pero de muerte... vamos a centrar el tema, disculpa. Luego me preguntáis. Primera causa de muerte externa, ¿vale? Desde luego, mucho más que la mal llamada violencia de género. Luego, por lo cual requeriría mayor atención realmente. Ese sí es un problema de salud pública importante, porque quiere decir que 10 veces al día, por lo menos, hay 10 fracasos en la vida. Hay 10 personas que llegan a una situación tan desesperada que ya no pueden más, o por soledad, o porque nadie las ayuda, o porque están en una situación sin salida, se quitan la vida. Ahora, ¿por qué no veis esto en las noticias? Bueno, en parte, esto no es solamente de España, sino de todo el mundo, porque hay un efecto llamada, un efecto imitación, y esto se ha estudiado. Cuantas más noticias se den de este tipo de hechos, más se imita, más la gente se suicida. Si dieran más noticias de suicidio, la gente se suicidaría más. Y eso es lo que pasa. Ahora, ¿por qué al contrario se nos meten hasta en la sopa las muertes por violencia de género? Porque se busca el efecto llamada, simplemente. Porque se crea un entramado de intereses constituidos, una auténtica mafia, que chupa recursos de toda la sociedad, y para esa mafia, cualquier muerte de mujer a manos de su pareja es un recurso. Es lo que, pues, si esto fuera el balance de una sociedad, lo llamaría un activo inmaterial, y perdonadme el sentido de un modo un poco macabro, pero es que es así. Yo no me invento este sistema, es el sistema que existe aquí. Entonces, por ese motivo, se hace hincapié y se lleva esta cuenta obsesiva de las muertes de mujeres. Que, por cierto, también hay muertes de hombres. Son menos, en una proporción de 1 a 4 aproximadamente. Y eso es, más o menos a nivel mundial, es una constante. Pero hay otra cosa importante sobre el tema de la violencia, y es que la mayor parte de los hombres violentos que acaban pegando o matando a su mujer son también hombres violentos fuera de la familia. Eso es algo que no nos dicen. Y simplemente este dato nos dice que no es un tema de hombres contra mujeres, no es un tema de hombres que están contra las mujeres, sino un tema de violentos, de delincuentes, contra personas que son sus víctimas. Pero como esto no le cuadra el relato feminista, nunca oiremos esto en las noticias. No. Ahora, he hablado de la descontaminación mental. Luego, bueno, comento algunos de estos libros que he leído. Hay un pequeño grupo de secciones que se llama Fundamentos de la masculinidad, que quizás es un poco pretencioso, no es ningún tipo de decálogo. Es una serie de sugerencias, de apuntes sobre cómo se puede entender la masculinidad, cómo un hombre hoy en día puede entender la masculinidad. Son simplemente apuntes para la reflexión. Luego, naturalmente, discuto las leyes feministas, la violencia de género, la igualdad, luego el proyecto de ley sobre la violencia sexual. Todo ello pues me lo he tenido que leer, lo he estudiado y comento lo que a mí me parece más sangrante en todo ello. Y bueno, poco más. Esto es más o menos cómo está construido mi libro. He intentado transmitir el contenido. Y ahora, pues si queréis hacerme alguna pregunta, aquí estoy. Antes de Muchas eso, gracias. nos has explicado, ya terminando, digamos, cómo está dividido el libro, pero yo quiero que nos digas por qué tenemos que leerlo. El por qué. Nos has explicado cómo está construido, cómo lo has dividido. ¿Por qué hay que leer Crónicas de la tiranía feminista? Bueno, al que le parezca insultante el libro o fuera de la realidad, le diré que lo lea para descontaminarse la mente, para descontaminar su cerebro de toda la porquería que el lobby feminista le ha metido en la cabeza. A quien más o menos está de acuerdo con el contenido, le diría que lo lea, porque va a encontrar muchas informaciones que no encuentra en otro sitio. Va a encontrar un detalle de cómo el feminismo manipula. Va a encontrar recogidas en un único lugar todo el sistema, recogidas, concentradas, todo lo que ha podido vivir estos años, todo lo que quizá confusamente ha percibido, va a encontrarlo concentrado en un solo libro. Va a encontrar concentrado en un libro años y años de manipulación, de cómo tratan los medios el tema de la violencia, el tema de la masculinidad, el tema de la feminidad. No siempre es fácil darse cuenta de estas cosas, viviendo en medio del ajetreo de la vida de todos los días. Pero una vez que lo vemos todo concentrado en un libro, es mucho más fácil verlo. Así que estos son los motivos por los cuales yo recomiendo, además naturalmente porque soy el autor y ahí tengo que barrer para casa, lógicamente.
Otra pregunta más. Un segundito, disculpa. Bueno, tú te autodefines como un misántropo con moderación. Bien, como misántropo con moderación, y al ser ya el libro que cierra la trilogía, yo tengo una pregunta, sobre todo por el animal que aparece en la portada, antes lo hemos comentado. ¿Cómo has dividido los capítulos de tu libro? Yo también me parezco a ti en ese sentido. Mi animal fetiche es el león, por muchas cosas. Bueno, más agresivo el león. El oso, si lo dejan en paz, va a su bola. Ya sabes cómo somos los falangistas, un poquito más ardientes y combativos. ¿Por qué? Vamos, yo creo por qué, pero como va a haber personas que van a adquirir el libro también, ¿por qué y además tu blog se titula El oso solitario? ¿Por qué y ese sale un poquito del tema del libro, de las feministas? ¿Por qué esa obsesión o ese seguimiento con el oso? ¿Por qué? Bueno, desde siempre me ha parecido un animal simpático y de alguna manera... O la osa. Bueno, la osa, a ver, digamos que yo, como no comulgo con la ideología de género, digamos que metafóricamente me identifico con un oso, pero no se me ocurre buscar por ahí una hembra de oso. Está claro. Sí, el oso. Pues me ha gustado siempre, me ha gustado, no sé, me da una idea de fuerza, también de soledad, de autonomía. Por eso me ha gustado siempre el oso. Vale. Yo he pasado por épocas en mi vida con nota un poquito más personal, más sociable, menos sociable. A veces he intentado ser sociable y lo he conseguido relativamente, pero a medida que pasan los años, pues sí, me he vuelto quizá un poco más misántropo que antes, desilusionado por muchas personas, pero como digo, con moderación, fuera de cualquier fanatismo. Bueno, pues antes de la pregunta, de verdad, te damos las gracias por haber estado con nosotros. Un fuerte aplauso. Y ahora, si alguno quiere hacer alguna pregunta, tenemos 2 o 3 preguntas y terminamos. No, iba a aclarar que, sí. Que es muy triste el suicidio porque se suicidan más gente de niños de 10 y jóvenes a 19 años, que está aumentando en esta edad. Eso es tremendo, eso es tremendo. Bueno, sobre todo el tema del suicidio es bastante complejo. Por cierto, se suicidan mucho más hombres que mujeres. Nuevamente No, las feministas estarán encantadas, ¿no? Supongo, aunque no viven de ello, viven de ocultarlo. Y precisamente los suicidios masculinos han aumentado con el cambio del derecho de familia y las leyes feministas. Pero debo decir que también, un breve apunte, tanto en hombres como en mujeres, se ha estudiado también esto, la separación y el proceso de divorcio aumenta mucho la tasa de suicidio, pero aumenta muchísimo más en el caso de los hombres. Las mujeres pues, puede aumentarlo un 50, 60%, 100%, pero es que los hombres se suicidan 3, 4 veces más después de emprender un proceso de divorcio o de separación, y este dato es tremendo. Y volviendo a lo que comentabas, el tema de los niños, los adolescentes, eso es yo creo que está más relacionado con lo que estamos viviendo en los últimos 2 o 3 años, la forma en que se les está haciendo vivir a los niños y a los adolescentes, que es criminal. Y eso es un fracaso total de la sociedad, naturalmente. Están tratando de forma totalmente inhumana a los niños y a los chavales. Pero el bullying influye mucho también. También. Pero claro, en la escuela yo no sé si prestan mucha atención al bullying. Están tan ocupados con los temas de género que los niños crezcan bien o no, pues yo creo que les está un poco al caído. Yo quería hacer es que te has quedado con lo del pelele y como yo te conozco... A ver, la incultura de estas señoras que tienen como una venda puesta no les hace ver que lo de la quema del pelele precisamente es una fiesta machista, porque se quema al pelele, que es el hombre manejado por la mujer, con lo cual, ¿qué se valora en la fiesta en la quema del pelele? Que el macho ibérico que manda y domina es lo que vale. Sí.
Entonces es como un poco de que no se dan cuenta ni piensan lo que están haciendo. Sí, pero tú estás llegando a un nivel de sutileza que es desconocido para Pero, mí. pero vamos a ver, ya, pero que la Porque realidad... no es feminista. Claro, es que ese es el tema. ¿Puedes repetir lo Sí. que no lo he oído? Lo que Sí, vamos a ver. Queman el pelele porque es el pelele entendido por definición es un hombre dominado por una mujer. Si tú estás quemando esa figura de hombre dominado por la mujer, estás dando a entender que lo que vale precisamente es lo contrario. Es el hombre que domina a la O sea, que es mujer. una buena tradición, según tu punto de vista. No, No, cuidado, no. A ver, yo lo que estoy diciendo que Ella no. cuando ellas valoran esa fiesta, Claro. están yendo en contra de sus ideas. Esa fiesta lo que valora es el macho. Claro, por eso es una buena tradición, porque queman al tonto. Es que yo no considero que un pelele sea un tonto tampoco. Yo sí. Bueno, te hemos entendido. Mario. Sí. Mario después. Pero hay dos aspectos. Uno que has hablado del lenguaje que se está empleando, al estilo Humberto 64, y incluso nosotros mismos estamos realizando conceptos que ellos denigran o le dan un significado totalmente contrario al que representa, como es el Estado totalitario. El Estado totalitario pretende dar el poder por igual a todos y gobernar para todos. Es un Estado totalitario, por tanto, no ejerce diferencia ni de clase, ni de persona, ni de individuo, ni de sexo. Simplemente actúa para todos. Ese es un Estado totalitario. Y entonces el concepto que manejan mucho, que ellos atacan porque representa lo que era la unidad familiar, la unidad del Estado, la unidad de protección. Eso es un punto que nosotros tenemos que tener muy en cuenta cuando nosotros nos dirigimos a una tertulia, a un público, porque son conceptos de ellos que nos dominan. Y otro aspecto, yo tenía una prima mía que desgraciadamente ha muerto, era matrimonialista, y de los casos que ella llevaba, el porcentaje de hombres maltratados física, mentalmente por sus parejas era más elevado que de la mujer tratada o maltratada psíquica o físicamente por el hombre. Pero ¿qué le pasaba al hombre? ¿Por qué no trasciende? Porque el hombre le da vergüenza públicamente hasta a sus compañeros de trabajo, es que mi mujer me pega. Y entonces no denuncia, se calla. Y son casos... Efectivamente. De hecho, te respondo a las dos cosas. Sobre el primero, el tema del Estado, tampoco me voy a extender mucho porque no es el tema, pero el Estado hoy no es el Estado que podía haber hace 30, 40, 50 años. Hay Estado totalitario y Estado totalitario. No todos los sistemas totalitarios han sido iguales. Los ha habido que han respetado la familia y que la han considerado parte de su orden, y los hay que han tendido a destruir la familia. Pero el punto que quiero comentar es que hoy día el Estado posee unos medios que no poseía hace 40 o 50 años. Hoy, con todos los medios de espionaje electrónico, de control electrónico, con todo el mundo virtual, prácticamente estamos indefensos si no le ponemos un coto a esto. Por eso todo el tema del estatalismo, yo creo que habría que repensarlo. Habría que repensarlo, Sí. pero precisamente por la tecnología. Precisamente iba por mi comentario, porque verdaderamente lo que tenemos que hablar es del absolutismo, porque es una idea absolutista. Al igual que en monarquías absolutistas se consideraba que fuera de la monarquía y si existía la selva, fuera de estos conceptos, de esta concepción que se nos está implantando, somos la selva. Nosotros somos eso, vivimos en la selva porque nos enfrentamos a ese absolutismo. La selva en el bosque, como decía Ernst Junger en su la vía del bosque. Sobre la otra pregunta, el tema del maltrato, sí, en los estudios que yo conozco, vamos, que se han sido muchos sobre el maltrato de la familia, prácticamente el maltrato por parte de la mujer es cuantitativamente del mismo orden que el maltrato por parte del hombre. Si bien es cierto que cuando el maltrato llega a lesiones, son más víctimas las mujeres, a lesiones o a muerte. Pero el maltrato incluso físico lo cometen las dos partes. Luego, si hablamos de un maltrato psicológico, no digamos, porque esa es la especialidad de la mujer. Si se usaran los mismos baremos para tratar el maltrato psicológico masculino y femenino,
ganarían por goleada las mujeres. Pero curiosamente, en todos los estudios donde nos dicen que hay 20, 30, 40% de mujeres maltratadas, se le pregunta solo a las mujeres. Y por cierto, con preguntas tan grotescas como si el compañero alguna vez la ha criticado el peinado, o se ha peleado con ella. Todo eso, aunque parezca ridículo, puntúa para llegar al concepto de maltrato, de mujer maltratada. Así es como construyen las estadísticas las feministas. Y de eso también lo analizo el libro, una de las secciones de descontaminación mental. Hablo de las dos últimas encuestas sobre violencia de género y voy a estudiar justamente las preguntas que les hacen a las mujeres. Primero, las preguntas algunas de ellas son reales, otras son totalmente ridículas. Y segundo, se le pregunta solamente a las mujeres. Si le preguntaran a los hombres, el resultado sería escandaloso, pero precisamente por eso no lo hacen. Enrique. Max, bueno, esto es una pequeña broma y también es un consejo. Es en relación con lo que dijiste al principio sobre la reelaboración de los cuentos de la Cenicienta y la Bella Durmiente, que tienen finales trágicos, pero cometes un fallo. Los dos príncipes, tanto de la Bella Durmiente como de la Cenicienta, se van de rositas. Eso no es un cuento feminista. Porque son príncipes. Sí, Es que la monarquía ya se sabe. Salvo que sean monárquicos, por ahí se te va el cuento. Bueno, a ver, también, si os acordáis, el ministro este de Justicia, el Aguilar, se llamaba, me parece. Juan López Aguilar. Juan López Aguilar, uno de los más... Creador, que fue como arrestado. Sí, fue arrestado y se fue de rositas. Porque era por ser del gobierno. Sí, por ser de ellos. Así que al final los que se tienen que ir de rositas se van siempre de rositas. Sean hombre o mujer. Pero son siempre los que están arriba. Para los comunes mortales el hombre no se va a ir de rositas. La monarquía. Y ya terminamos. Has hablado sobre el presente, sobre el pasado y sobre el futuro, pero ¿darías algún tip de supervivencia mientras intentamos sobrevivir a esto? ¿Algún tip de supervivencia? Aléstate de la marina. Bueno, a ver, tip de supervivencia, escuchar atentamente. Leer tu libro. Aparte de leer mi libro, naturalmente, pero no quiero ser pesado. Escuchar atentamente lo que el sistema quiere enseñarte como hombre, ¿vale? Los mensajes que quiere transmitir, la forma en que quiere educarte, y considerar todo eso como veneno, simplemente. Todo lo que ves en la televisión y tiene que ver con la masculinidad, sobre cómo tenemos que ser hombres, todo eso es basura, veneno. También tiene narices que mujeres que odian a los hombres tengan que decirnos cómo tenemos que ser hombres, o medio hombres que es un nombre solamente porque lo dice el documento de identidad. O sea, toda esta gente es la que nos está diciendo cómo tenemos que ser hombres. Eso es el primer tip. Luego, pues yo te diría, evitar las mujeres tóxicas, naturalmente. Yo sé que es mucho más fácil de decir que de hacer, pero en realidad se puede hacer, ¿vale? Si uno consigue mandar la suficiente sangre al cerebro en vez de a otro sitio, uno puede ver las señales que identifican a una mujer tóxica. Ya la última, ahora sí. ¿Cómo combatirías a un estado en el que el feminismo está integrado? ¿Cómo se combate a la justicia? Es una pregunta, ¿cómo se combate? Pues resiste primero limpiándote interiormente, encontrando una medida de libertad dentro de ti mismo, en tu cabeza, asociándote. La asociación es la única manera, asociándote con otras personas, creando una base de resistencia, pero sobre todo conquistando la libertad interior, desintoxicándote interiormente. Es que luego he pensado otra cosa y, por ejemplo, la calle está llena de mendigos, la mayoría hombres que se han divorciado, les han forzado a divorciarse y se han quedado con su pensión y con la casa. Y sus hijos. Y muchos que se han suicidado y no lo sabemos. ¿Y no será que el Estado está forzando al suicidio al hombre blanco? Sí. Para cobrar, a lo mejor en algunos casos, un seguro de vida. Bueno, yo no sé si llega a este nivel de conciencia, pero el sistema actual sí, está sometiendo a los hombres a una presión brutal. Y si se suicida, pues mejor que mejor para el sistema. Yo no sé, hasta que algunas personas puede que tengan esta idea consciente en su cabeza. Otras no, pero efectivamente es lo que quiere el sistema y el estado en que vivimos. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Max, muchísimas gracias por tu presentación, por cómo nos lo has dicho. Yo creo que ha quedado muy clara
la situación en la que estamos viviendo, ese enfrentamiento que simplemente por ser hombres algunas mujeres las convencen para que se pongan de uñas y que presenten una guerra tan cruel. Recordaros, darte las gracias, muchas gracias. A vosotros. Un aplauso para recordaros el próximo viernes 4 de marzo, Viernes Culturales de la Falange, a las 8 de la tarde, aquí en la sede de la Vieja Guardia, conferencia Más allá del feminismo, en mayúsculas, la mujer. El acto público falangista para el 6 de marzo, domingo, el 88 aniversario de la unión de Falange Española y de la Hols en Valladolid, en la plaza de Portugalete. Volvemos a estar en las calles para ofrecer nuestra alternativa nacional sindicalista frente a este podrido sistema del 78. Y nada más, recordaros, por favor, comprar el libro de Max, o el del oso famoso, que rima, o el de la feminista. Muchísimas gracias por vuestra presencia.